con la presencia del diputado nacional Martín Lustó. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido. ¿Qué tal, Daniel? Muchas gracias. ¿Cómo andás? Bueno, ¿cuál es la idea de estar en Mendoza? Bueno, a mí me toca bastante recorrer el país. La semana pasada estuve en Catamarca, ahora es Mendoza, que es una provincia a la cual me encanta volver, porque mi madre vivió mucho tiempo acá, mi familia también, tengo todavía familia, y en este caso estoy viniendo porque, como ustedes saben, hay un proceso electoral. Así es. Municipal, y vengo a apoyar la candidatura de Raúl. Y además, como todos estos viajes están enmarcados en algo que es la construcción de un diagnóstico de la Argentina, que es un libro que estuve trabajando un tiempo largo y que sale ahora la última semana de abril. ¿Lo estás haciendo solo? Lo hago con un equipo, pero la parte de escribir lo escribo solo. ¿Sí? Bien. Sí. Pero el trabajo del contenido lo venimos trabajando hace mucho tiempo con un equipo bastante amplio. Y parte de eso, de ese diagnóstico, tiene que ver con entender cuáles son los impactos que tiene en la economía y en nuestra vida cotidiana la mala administración de lo público, y también encontrar casos de buena administración de lo público. Creo que Mendoza tiene muchas cosas para mostrar en ese sentido, no solamente la gestión del gobernador, sino también la de Mario en Junín, y creo que es algo de lo cual no solamente se van a beneficiar otras municipalidades y eso se extiende, otros mendocinos, sino también a través del ejemplo del resto de la Argentina. ¿Cuál es tu postura actual sobre la gestión de Mauricio Macri? Bueno, yo desde hace mucho tengo diferencias con esa gestión, que las vengo manifestando, que parten de un diagnóstico diferente de qué es lo que le viene pasando a la Argentina, estructuralmente y coyunturalmente. Creo que los argentinos, a esta altura, no hace falta que nos recordemos que los problemas de Argentina son mucho más profundos de lo que pensamos. Somos un país que creció muy poco en los últimos 50 años, que al ritmo que viene creciendo va a necesitar más de un siglo en duplicar el ingreso por habitante, que no va a haber crecido nada en el mandato del presidente Macri, pero de hecho no va a haber crecido el ingreso por habitante desde el 2008, quiere decir que vamos a llevar 3 mandatos presidenciales sin crecimiento, y cuyos problemas se repiten. Yo empecé a estudiar economía en el año 89, tuve 2 hiper, Claro. una depresión similar a la Gran Depresión Americana, el default más grande del mundo, 2 crisis iniciadas internacionalmente, el tequila y la del 2009, y en los últimos años tuvimos 2012, 2014, 2016, 2018, recesión y devaluación. Bueno, ante eso hay una postura política, de armado político. Hay una posible precandidatura a la presidencia de la Nación, por ejemplo. Pero yo creo que esas, sinceramente, creo que son cuestiones, cuando uno mira qué es lo que le viene pasando a la Argentina, quiénes son los candidatos o discutir quiénes son los candidatos me parece como una suerte de atajo mágico en el cual solemos creer. Yo creo que es irrelevante si no entendemos bien qué es lo que le pasa a la Argentina. Por eso trato de poner siempre a disposición un diagnóstico y medidas cada vez que hablo de algún diagnóstico. ¿Por qué? Porque gran parte de lo que nos ocurre, otra vez, no atraviesa un gobierno, 2, 3... Hace 50 años que Argentina viene en franca decadencia. Para que nos demos una idea, en el año 74, Argentina tenía 6 veces menos pobreza que ahora y la mitad de la desigualdad. 6 veces menos pobreza que ahora y la mitad de la desigualdad. Entonces, no es un problema de una administración, es un problema más profundo, y a menos que seamos más rigurosos en ese diagnóstico, nos vamos a quedar con los síntomas que son repetidos. Los síntomas son siempre los mismos: inflación o déficit o endeudamiento, falta de crecimiento, aumento de la pobreza, aumento de la desigualdad, falta de creación de puestos laborales en blanco. Pero yo creo que el origen de eso es distinto y tiene mucho que ver con esto de que no tenemos un desdén por la administración pública. Entonces no importa cuánto dinero le demos al Estado, lo dilapida. Por eso digo que es tan importante ver qué es lo que se está haciendo en distintos lugares para reordenar eso, y para que lo que uno paga en impuestos finalmente, primero, redunde en un ordenamiento del sector público, pero sobre todo en bienes y servicios que le lleguen a la gente. Claro, pero ese es el análisis fundamentalmente económico. El tema es cómo se cambia desde la política esa situación. Esa es una muy buena pregunta y tiene que ver, si querés desde el diagnóstico, con lo siguiente. Parte de estas molestias, problemas recurrentes, por ejemplo la inflación o el endeudamiento, las dos provienen de lo mismo que es que el Estado tiene déficit. Cuando al Estado le falta, es decir, cuando gasta más de lo que recauda, de algún lugar tiene que salir la diferencia. Entonces, o es deuda, o es emisión y es inflación. Y la pregunta que no nos hacemos es ¿por qué siempre falta, a pesar de que ahora tengamos 3 veces más plata que antes por cada uno de los argentinos en el Estado? La pregunta es ¿por qué falta? La verdad, porque tenemos una política, una clase política que ha perdido la responsabilidad y la vocación de administrar y coordinar las múltiples demandas que hay sobre un Estado.
¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno habla de tarifas, hay una parte que son los empresarios que están demandando que suban y rápido. Hay otra que es la población que dice, no me la suban tan rápido porque tengo un problema, no lo puedo pagar. Hay otra que es el sector empresarial más chiquito que dice, esto para mí es un costo que me saca de competitividad. Y hay otra que es el Estado que dice, si no lo ordeno en algún momento, tengo déficit fiscal. Entonces, estas cosas se tratan desde la política. Se trata de que quien se anime a hacerse cargo de un poder ejecutivo, sea un municipio, sea la provincia, sea la nación, tenga vocación real por coordinar estas múltiples demandas en aras del beneficio común. Y eso no pasa. Vos establecés una distancia con la política y vos formás parte de la política, a distintos momentos, digamos. Sí, pero yo no establezco una distancia, ¿eh? No establezco, no. Yo vengo de otro lugar, no vengo de una militancia tradicional, pero a esta altura, obviamente que me considero un referente político. No establezco para nada la distancia, te diría todo lo contrario. Yo creo que ninguna de estas cosas que se tratan superficialmente como bajemos el déficit, o qué hacemos con la tasa de interés, o qué hacemos con el tipo de cambio, ninguna de estas cosas se van a poder resolver si no es a través de la política, porque el eje ordenador del Estado tiene que ser la política. Yo lo que discuto es que tenemos una política que se olvidó de administrar lo más importante que hay. Felipe González, que es el expresidente español que ordenó España en los 16 años que siguieron a la transición, dice una frase que a mí me gusta mucho, que es que la política es el arte de administrar el espacio público compartido. No hay espacio público compartido más grande que el Estado. Es el 40% de la economía, la salud pública, la educación pública, la seguridad, la justicia, la infraestructura, los espacios públicos. Cómo circulamos por la calle, qué leyes nos damos, qué cultura entre nosotros creamos. Entonces lo que creo, sinceramente, es que la clase política, y lo extendería a la clase dirigente, otra vez de la cual me siento parte, perdió la vocación de ordenar eso. Y si no ordenamos eso, el resto de la sociedad no puede estar ordenada. Y la economía no es una excepción. Mencionaste a un político español. ¿A qué político argentino te referenciás o intentás referenciarte cuando analizás esta situación? Mira, yo creo que el último gran héroe que tuvo la Argentina, el último gran prócer, es Raúl Alfonsín. Que a veces subestimamos, yo creo que el tiempo pone todo en su justa medida, pero en algún momento subestimamos la tarea que implicó hacer un cambio cultural fundamental en la Argentina, que es abrazar la democracia como un método de resolver las disputas, como un método de resolver las diferencias, porque muchas veces se habla de consenso, pero no solo el consenso. Un problema fundamental a la hora de coordinar todas estas cosas que están dispersas y que desordenan el Estado, no solo tiene que ver con alcanzar consenso, a veces el consenso no es posible, pero hay que racionalizar el disenso, hay que racionar las diferencias en lugar de tensionarse en una grieta. Pero vos sabés que hay sectores de poder muy importantes en la Argentina y que la puja justamente pero por eso digo que no es consenso, es racionalizar la manera en que discutimos. Y por eso creo que ahí hay una gran diferencia y una referencia cultural que es Raúl Alfonsín, pero no solo, te diría no solo eso, cuando vos me preguntás en quién me referencio actualmente, yo creo que, como dije antes, Alfonsín es el último prócer. Ya si en la Argentina se degradó la seguridad, se degradó la honestidad, se degradó la economía, se degradó la pobreza, la desigualdad, la política también se degradó. La verdad que la política argentina ya no da líderes como Alfonsín, ergo los tenemos que reemplazar liderazgos de ese calibre con liderazgos colectivos. Hoy estás más cerca del radicalismo o de la baña. Yo soy afiliado radical. Sí. Soy afiliado radical, entonces... Digo, para la proximidad electoral o preelectoral en la conjunción de algún frente, de alguna posibilidad de la consideración de que el radicalismo, bueno, se aleje del actual Cambiemos, del PRO. Yo soy afiliado radical y creo que hay una discusión muy profunda y muy rica que tiene que dar el radicalismo hacia adentro, que tiene que ver con que cuando se discutió en Gualeguaychú había muchas posturas distintas, o por lo menos dos que primaban, claro, de qué tan amplia tenía que ser la coalición. Y cuando uno mira la Argentina de hoy, uno no puede menos que apreciar que los desafíos son más difíciles de lo que algunos preveían. Y yo creo que hace falta, para estas cosas que te decía, una coalición lo más amplia posible, que además después pueda administrar. Ahora, para eso, cada uno de nuestros espacios, y el radicalismo primero, tiene que tener una visión, tiene que tener un diagnóstico, tiene que tener una visión de qué es lo que representa. Esa es la discusión que me parece que se tiene que dar y que creo que se va a dar. ¿Y cuál es tu postura ante la convención del radicalismo? Lo primero que creo es que tiene que haber convención, y lo segundo que creo es que tiene que haber creo que las alianzas electorales
no pueden ser independientes de la visión que tenemos como país y de el calibre de los desafíos y cómo los tenemos que abordar. ¿Debe continuar con el PRO? ¿El radicalismo? Yo creo que hace falta tener un espacio de discusión cada vez más amplio, porque si algo nos muestra el tiempo reciente y la historia es que los desafíos que aborda la Argentina son muy complejos. ¿Eso significa? Con respecto específicamente a la postura con el PRO. Que significa que tenemos que hablar mucho más. Yo creo que lo que no hay que hacer es restar. Lo que hay que hacer es sumar, no restar. Creo que tiene que ser más grande. ¿Estás dispuesto, por supuesto, a ser precandidato del radicalismo? No, yo creo que no hay... Más allá de que las políticas van sobre las candidaturas personales. No, pero la pregunta es, ¿cuál es nuestra visión y desde dónde es la mejor manera de aportarlas? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es cuál es la visión. Entonces, yo creo que nuestro espacio tiene una visión, y de hecho la manifiesta públicamente, las explícita en escritos, las explícita cada vez que yo veo a los medios, las explícita por otros canales, y nosotros queremos debatir eso. ¿Cuál es la forma que eso tiene que tener electoralmente? Me parece que es una discusión menor, porque si no ponemos el carro delante del caballo, si no decimos quiénes son los candidatos, pero no sabemos para qué. Entonces, lo primero que tenemos que saber es para qué. Y eso tiene que tener muy claro cuáles son los acuerdos que tenemos con los otros espacios que conforman la coalición, pero también cuáles son los desacuerdos, porque en ese caso no solamente podemos contribuir desde la diferencia, sino que además le vamos a ofrecer a la ciudadanía un menú mucho más claro para que elija qué cosas le parecen que están mejor, qué cosas le parecen que están peor, cómo tiene que reequilibrar una coalición. Muchas gracias, muy amable, Gracias Martín, por a vos, haber estado Daniel. con nosotros. Un gusto.